Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la noche de hoy lunes 3 de mayo del año 2021, 7 de la noche. Este espacio titula Escuela Bíblica en Casa y estamos haciendo un estudio sistemático del primer libro de la Biblia, el Génesis, el Bereshit del hebreo, donde se nos habla, se nos narra la creación de todas las cosas, donde se da inicio, nacimiento, surgimiento a todo lo que nosotros conocemos, el mundo conocido y aún la misma creación del hombre. Bien, hoy nos estamos adentrando en el capítulo 5 de este libro de Génesis, el Bereshit, un libro que se cree que fue escrito por Moisés, que hace parte de los primeros 5 libros de la Biblia que se conocen como el Pentateuco o la Biblia hebrea. Así que hoy vamos a mirar en el capítulo 5 algunos detalles muy importantes que tienen que ver con este primer libro de nuestras Biblias, Génesis, Bereshit. Recuerden que el capítulo 1, capítulo 2 nos estaba hablando de la creación, el capítulo 3 nos habla de la caída y el capítulo 4 nos habla de la consecuencia de la caída. Ahora, ¿qué tenemos aquí en el capítulo 5? Pues vamos a ver algunos temas aquí en este capítulo 5 del Génesis. El primer tema que vamos a mirar será la sección final de la biografía de Adán. Ese será uno de los temas del capítulo 5. Un segundo tema del capítulo 5 será la emocionante historia de Enoc. ¿Por qué le digo emocionante historia de Enoc? Ya lo vamos a mirar por qué. Y un tercer tema que vamos a encontrar en este capítulo 5 del Génesis va a ser la genealogía precisamente de Enoc hasta Noé. Todo esto lo vamos a encontrar en el marco del capítulo 5. Así que en esta primera sección del libro del Génesis, ¿por qué digo que es una primera sección? Porque esta primera sección del libro de Génesis va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Es una primera sección que tenemos en este libro. Tenemos, por ejemplo, el relato, tenemos aquí un relato o dos relatos mejor que son muy importantísimos que tienen que ver con todo nuestro sistema mundial. Es decir, en primer lugar, tenemos el origen, la creación de todas las cosas, como bien decía hace un momento, que está en el marco de la primera sección del libro de Apocalipsis, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Pero también tenemos la caída, un segundo evento importante para que tiene que ver con un alcance mundial que fue que afectó a toda la creación del mundo, que fue la caída. Y lo tercero que tenemos es el diluvio. Son tres eventos importantísimos que tenemos en el marco de la primera sección del libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Entonces hoy estamos en el marco de esa primera sección, cuando nos encontramos en el capítulo 5. Este capítulo 5 se presenta como el libro de las generaciones, desde Adán hasta Set. Vamos a encontrar aquí una genealogía bastante extensa. Y sin más, pues entremos en detalle a mirar algunos versículos, los primeros versículos de este libro del Génesis, que dice de la siguiente manera: Génesis capítulo 5, versículo 1, y leámoslo hasta el versículo 5. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Sí nota cómo lo presenta? Dice: este es el libro, y está hablando precisamente del capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2, dice: varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Cuántos años tuvo Adán? 930 años. Y fueron años literales. Lo que pasa es que con el pecado la edad de los seres humanos se ha ido acortando. Pero mire qué tremendo poder haber vivido todos esos años. Y aunque el propósito de Dios, por supuesto, desde el momento de la creación era definitivamente que el hombre no muriera, porque ese era su propósito, pero ya conocemos que por consecuencia de la caída,
porque el Señor le dijo, el día que coman de ese fruto van a morir. Así que bueno, en cierto sentido también el capítulo 5 es uno de los capítulos más desalentadores, más pesimistas de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el motivo es muy sencillo, porque da la impresión de que se estuviese caminando por un cementerio. Recuerde que Dios ya le había advertido a Adán con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que estábamos diciendo hace un momento. El Señor le había dicho a él, a Adán, le había dicho en Génesis 2, versículo 10 y capítulo 2, versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces en este capítulo 5 empezamos prácticamente también al berichí de los cementerios, porque empezamos a encontrar una mano de gente que está muriendo de una forma tremenda. Entonces, todos los que murieron, precisamente, de los que está hablando aquí el Señor cuando le advierte a Adán que no coma de ese árbol porque va a morir, pues todos los que empiezan a morir aquí son nada más y nada menos que de ese linaje, del linaje de Adán. Es decir, desde el versículo 6 del capítulo 5 hasta el versículo 17 hay una larga lista de personajes aquí que son descendencia, linaje de Adán, y que vamos a encontrar que todos están muriendo. Pues eso mismo fue lo que dio a entender el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Él en el Nuevo Testamento, hablando acerca de esta situación de la muerte, él dijo en 1 Corintios 15:22, dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿sí nota? Como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces mire qué tremendo, aquí tremenda también, hay un contraste en el capítulo 1, o mejor 15 de 1 Corintios, porque dice que en Adán todo el mundo muere, y bien lo dice por allá también en Hebreos, creo que es donde dice que por un pecado entró la muerte al mundo, y la muerte fue traspasada a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero también se nos da la garantía, la esperanza de que en Cristo todos los que estén en Cristo serían vivificados. Entonces, retomemos una vez más allá en el capítulo 5 de Génesis lo que dice el versículo 1 y lo que dice el versículo 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Así que observemos que Dios al varón y a la hembra los llamó Adán. Dice, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿Sí nota? A ambos lo llamó Adán, como abarcando en el nombre del primer ser creado las dos partes indispensables de una misma creación. Es decir, la expresión, el libro de las generaciones de Adán. ¿Sí me hago entender? Pero aquí no está solamente hablando de Adán, sino que está hablando de Adán y de Eva también. Es incluyente también ella. Así que ocurre solo otra vez aquí al principio del Nuevo Testamento. Allí será donde se habla del libro de la genealogía de Jesucristo. Entonces aquí hay dos detalles para resaltar. En el Génesis se nos dice el libro de las generaciones de Adán. Se dice así en Génesis. Aquí en este versículo 2 del capítulo 5 dice, o mejor, el capítulo 5, versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Pero mire algún detalle importantísimo, ese detalle importante, en Adán todos mueren, pero en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, podríamos llamarlo inclusive el Berichí del Nuevo Testamento, porque bueno, ya no le hablo así porque el Berichí pues es una palabra hebrea, pero en el comienzo del Nuevo Testamento, así como en el comienzo del Berichí, en el Génesis, se está hablando el libro de las generaciones de Adán, en Mateo, que es el primer libro de nuestras Biblias, el Evangelio, se habla el libro de la genealogía de Cristo. ¿Sí nota? Hay dos contrastes acá muy diferentes. Hay estos dos libros aquí que nos marcan dos genealogías. Una para muerte, que es la genealogía de Adán, pero también está en Mateo capítulo 1 la genealogía de Cristo, que es la genealogía para vida. ¿Sí nota? Entonces hay que tener en cuenta ese pequeño detalle allí. Así que hay estos dos libros, así como ya hemos visto que hay también dos líneas. Es decir, hay dos libros que nos están hablando.
Génesis, pero también Mateo, que está hablando de genealogías o de generaciones. En el caso de Adán, nos está diciendo las generaciones de Adán. En el caso de Cristo, se nos dice el libro de las genealogías o de la genealogía de Cristo, Mateo capítulo 1, versículo 1. Así que, así como están estos dos libros, pues también hay dos líneas así. Hay también hay dos linajes allí. Sencillamente, hay también dos simientes. La simiente de Cristo, que está una en contra de la otra. Es decir, la simiente de Cristo, que es la línea de Cristo, la línea de vida, la línea divina, pero también está la línea de Satanás, que está allí inmersa en la genealogía de Adán. Porque en Adán, dice la Escritura, allá el Señor cuando advirtió a Adán, el día que coma de ese árbol, el día que desobedezca, ese día van a morir. Entonces mire qué interesante es saber que no solamente hay dos libros que nos habla de genealogías o de generaciones. En Génesis está la genealogía adámica, caída, infectada por el pecado, pero también en Mateo 1:1 está la genealogía de Cristo, que es la genealogía que traería vida. Pero también hay dos líneas, es decir, está la línea de Satanás, pero también está la línea de Cristo. La línea de Satanás por Adán y la línea de Cristo pues por Cristo mismo. Así que es una lucha que hay allí entre esas dos genealogías. ¿Qué nos va diciendo? La línea que estamos siguiendo en este momento de nuestro estudio es la línea de Set, que es la que vamos a seguir acá. Y es a través de esta línea que finalmente Cristo vendrá. Pero no sin antes advertir o sin antes decir que a partir de allí pues hay una guerra, podríamos decirlo, abierta en estas dos genealogías, la de Cristo y la de Adán. Es decir, el mal y el bien. Dos guerras que están, o una guerra que está abierta desde el mismo momento de la creación, desde el mismo momento que Eva cae en pecado, inmediatamente el Señor le dice a la misma serpiente antigua, le dice que allá en Génesis 3:15 le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y es una enemistad que hasta el día de hoy, todavía está abierta. Todavía no se ha acabado esa guerra. Todavía, por eso decíamos en días anteriores, que como pueblo de Dios no nos podemos dar el lujo de relajarnos. No nos podemos dar el lujo de descansar. Porque en el momento en que usted y yo nos hicimos, nosotros veníamos con esa genealogía adámica, infectada por el pecado, pero una vez que permitimos que naciéramos de nuevo, oigan lo que estoy diciendo, nacimos de nuevo de la genealogía de Cristo, nacimos de nuevo de la simiente de Cristo espiritualmente hablando, ahora inmediatamente nos declaramos enemigo de la otra línea, la línea de Satanás. Es decir, estamos empezando a pisar terreno enemigo. Una vez que usted y yo nos hicimos evangélicos, inmediatamente nos declaramos enemigos de Satanás. Así que la guerra está abierta. Hasta el día de hoy la guerra está abierta. Hasta el día de hoy no ha acabado esa guerra. Todavía sigue abierta, continúa abierta. Por eso, como decía hace un momento, no nos podemos dar el lujo de descuidarnos. Así que la lucha sigue acá, abierta. La línea que estamos siguiendo, entonces lo dije hace un momento, que vamos a seguir aquí, pues es la línea de Set, de uno de los hijos de Adán. Esa línea de Set. Y es a través de esta línea precisamente que finalmente Cristo vendrá. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí, cuando Adán tenía 130 años, ¿qué edad tenía realmente la pregunta? ¿Qué edad podría tener Adán? Aquí nos dice el texto que tenía 130 años, pero ¿qué edad tenía realmente? En otras palabras, cuando Dios creó a Adán, porque lo pudo haber creado de 30 años, lo pudo haber creado de 14, de 15, lo pudo haber creado de 45. La Biblia no nos dice con exactitud cuántos años tenía Adán o qué edad tenía Adán cuando el Señor lo creó. Así que no sabemos y cualquier opción sería una especulación. Lo que sí tenemos que mirar es que si Él le creó con una cierta edad, ¿tenía Adán verdaderamente esa edad? Es decir, 130 años. La Biblia nos dice que tenía 130, pero realmente no sabemos, porque no sabemos cuántos años o qué edad tenía Adán cuando fue creado. Así que, por supuesto, pues Dios pudo crearle con cualquier edad, lógicamente que es válido,
lo cual podría responder a preguntas sobre la edad de la Tierra, porque cuando algunos atribuyen a ciertas rocas de millones de años, no podrán saberlo con exactitud definitivamente, porque quizás cuando Dios las creó, lo hizo con una determinada edad, también las rocas desde la creación, de varios millones de años inclusive, porque recordemos que Dios es eterno. Cuando se habla del principio, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues nos dice que la tierra ya estaba. No sabemos cuántos millones de años podría tener la tierra cuando ya Dios dice que estaba desordenada y vacía. Así que ponerle, como dicen los científicos, atribuirle cierta edad a las rocas, cierta edad a encuentros arqueológicos que se dice, y esta roca tiene no sé cuántos, 6 millones o 6.000 millones de años, pues es válido, porque definitivamente Dios no tuvo una línea de partida, porque Él es eterno. Así que cuando algunos atribuyen eso, pues allí lo único lo que realmente es importante, mejor, en este pasaje, lo que el texto nos dice es que simplemente nos dice que Adán tenía 130 años. Es lo importante. Y que engendró un hijo a su semejanza. Entonces, el detalle está ahí. El detalle está ahí. Que dice que Adán engendró un hijo a su semejanza. Adán había creado a un hijo a su semejanza, pero Adán había sido creado a la imagen de Dios. ¿Sí nota? O sea, Adán cuando fue creado, dice la escritura, que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Pero ahora el hijo de Adán, Set, este hijo fue engendrado a semejanza de Adán. Según nos dice aquí el texto, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿Sí nota? Conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Entonces mire qué detalle aquí tan interesante acá al encontrar esta semejanza. Lo hizo fue a su imagen y a su semejanza. Ya no está hablando a la imagen y semejanza de Dios. Y el relato sigue recapitulando aquí la vida de Adán. En el versículo 4 y el versículo 5 del capítulo 5 dice, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahora, sí que tenemos la sensación de empezar a cruzar aquí en adelante un cementerio, como decíamos hace un momento. ¿Por qué? Adán engendró hijos e hijas y después vemos que vivió 930 años y después nos dice el texto que murió. Y a partir del versículo 6 del capítulo 5 de Génesis, desde el versículo 6 hasta el versículo 20, tenemos la genealogía de los hijos de Set hasta Jared. No lo voy a aburrir con esa larga lista de nombres, pues si usted se quiere dar la tarea de leerlos, pues está autorizado para que lo haga. Pero en este caso no lo voy a aburrir leyendo desde el versículo 6 hasta el versículo 20, esta genealogía de Set hasta Jared, para no aburrirlo, pero con esa repetición de un esquema, porque es una repetición, y engendró hijos e hijas y murió, engendró hijas e hijos y murió. No lo voy a aburrir con eso. Así que más bien nos vamos a centrar aquí en un detalle, y el detalle es importante, común para todos en esta genealogía. Más adelante lo vamos a ver que en el versículo 8 leemos lo que le ocurrió a Set. Dice que en el versículo 8 dice que él murió. Había tenido un hijo llamado Enoc. ¿Y qué fue de él? ¿Qué fue de Enoc? Bueno, en el versículo 11 se nos dice que también murió. Es decir, y que había tenido un hijo también, Enoc, y que ese hijo que Enoc dio o tuvo, se nos dice que había tenido un hijo y que fue su nombre Cainán. Cainán. ¿Y qué le sucedió al anciano Cainán después de que envejeció? ¿Qué le pasó a Cainán? Pues el versículo 14 de este capítulo 5 nos dice o nos informa que también murió y que había tenido también un hijo. ¿Cómo lo llamó cómo fue llamado el hijo de Cainán? Fue llamado Mahalalel. Mahalalel. ¿Y qué le ocurrió a Mahalalel? Pues en el versículo 17
nos declara que también murió. Entonces, si ve desde el versículo 6 hasta el versículo 20, como hemos visto, aquí yo solamente me estoy centrando en que murieron, en que murieron, en que murieron. No estoy omitiendo lo demás, que engendró hijos, hijas, yo estoy omitiendo eso. Si usted lo quiere leer en su casa, bien lo puede hacer. Yo solamente me voy a centrar en este detalle, en que murió, en que murió. Mire cómo va muriendo la genealogía o la generación de Adán. Vamos en el versículo 17, que Mahalalel había tenido también un hijo, pero que también murió. Y el nombre del hijo de Mahalalel fue Jared. Según el versículo 26 dice que también murió. Pero antes de morir, Jared tuvo un hijo llamado Enoch. Ahí es donde se tiene usted que agarrar duro. Agárrese duro. Porque Jared tuvo un hijo que se llamó Enoch. Y aquí tenemos la emocionante historia de Enoch. ¿Qué pasó con él? Versículo 21 y 22 dice, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios, oigan los detalles, y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años caminó Dios Enoch con Dios. ¿Y qué pasó? Y engendró hijos e hijas. Así que a Enoch, ¿qué le sucedió? ¿Enoch murió? Pues dice que no murió. Aquí no nos da detalles de que murió. En medio de un capítulo, prácticamente como el capítulo 5, como lo decía hace un momento, un capítulo que trae como desánimo, que da la impresión de estar caminando por un cementerio, que nos habla de muerte, en un capítulo 5 que parece que fuera oscuro. Allí, en medio de ese capítulo 5, ciertamente oscuro, aparece allí un punto brillante. ¿Cuál es el punto brillante? Pues la vida de Enoch, porque dice que caminó Dios con Enoch. Su vida iluminada allí por la presencia de Dios nos recuerda también aquellas palabras del Evangelio de Juan. Allí en el Evangelio de Juan, pronunciadas por el mismo Señor Jesucristo, cuando en medio de un mundo envuelto de tinieblas, Él dijo lo siguiente allá en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 12, Él dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces mire que es un paralelo con lo que sucede allá en ese capítulo 5 de Génesis, donde se habla de muerte, cómo está muriendo la genealogía, la descendencia, el linaje, todo ese cordón umbilical de Adán, mueren y mueren, engendran hijos, pero también mueren y mueren, pero cuando llega a Enoch, hay un alto allí y dice, caminó Dios con Enoch. Caminó Enoch con Dios, caminó Enoch con Dios. Hay allí algo que resplandece, allí algún un detalle que resalta, y es que definitivamente eso le da luz a este capítulo 5, le produce de nuevo alegría a este capítulo 5 del Génesis cuando se habla de Enoch. Qué bonito eso. Y por eso hacía el paralelo de lo mismo. Así cuando Jesús estaba en medio de este mundo de tinieblas, también dice, yo soy la luz del mundo, y el que camina conmigo, el que a mí viene, no andará en tinieblas. Volvamos al capítulo 5 del Génesis. Miremos lo que dice el versículo 23 de este capítulo 5. Dice, y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué desapareció? El mismo texto nos da la respuesta. Dice, y desapareció porque le llevó Dios. Así que resulta aquí notable que en un contexto de muerte como es el capítulo 5, un hombre fuese removido de la tierra. Pues de Enoch se dice que anduvo, que caminó con Dios, lo cual se dice solamente en este libro de 2 hombres que caminaron con Dios. Solamente se nombran a dos, en este caso a Enoch, y en el próximo capítulo, es decir, el capítulo 6, leeremos que también Noé caminó con Dios. O sea, qué tremendo, a lo largo de este capítulo, de este libro del Génesis, 2 hombres únicamente se habla que caminaron con Dios. Qué tremendo eso. 2 hombres, Noé y Enoch, fueron los únicos que se nos habla aquí, en este contexto, que hayan caminado con Dios. Así que estos 2 hombres anduvieron con Dios.
Quiere decir que estos dos hombres eran prediluvianos, es decir, fueron hombres que caminaron con Dios antes del diluvio. Antes del diluvio. No se nombra a nadie más que haya caminado con Dios antes del diluvio. Y solo hubo dos personajes en el Antiguo Testamento que no murieron. Que no murieron. En el Antiguo Testamento se habla de dos personajes que no murieron. Uno de ellos es Enoc. ¿Y cuál será el otro? Elías, el profeta Elías, que no conocieron muerte. Enoc es una de las pocas personas anteriores al diluvio de quien no poseemos ninguna información. Solo se nos dice que no murió, sino que Dios le llevó. Es decir, que fue llevado al cielo. Dios mismo se lo llevó. Leemos que Enoc vivió durante 65 años y engendró a Matusalén. Dice así en el texto allá arriba, miremoslo de nuevo, dice en el versículo 21, vivió Enoc 65 años, oigan este detalle, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Sí nota? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Noten esas dos, ahí parece que la historia de Enoc se parte en dos. ¿Por qué? Porque si dice que vivió Enoc 65 años, muy posiblemente, después de esto, y dice que engendró a Matusalén, y después de ello fue que empezó a andar con Dios. Posiblemente durante los siguientes 300, o mejor, que antes de que hubiese engendrado, tal vez posiblemente a Matusalén, no propiamente caminaba con Dios. Tal vez empezó a caminar con Dios a partir del nacimiento de Matusalén. Notemos de nuevo el texto, permítame leerlo de nuevo, allá donde dice el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y es después de este evento que en el versículo 22 del capítulo 5 del Génesis se nos dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Bueno, pues mirándolo así, tal vez Enoc era uno de los posibles que también estaban, como dije hace un momento, un prediluviano que también haría tal vez a la misma corriente, aunque no se nos da muchos detalles. Acá en el Génesis no se nos dice mucho de Enoc, pero posiblemente antes de que naciera Matusalén, era uno de los hombres que también acompañaban o estaban en contra de todo aquello que el Señor ya lo tenía prácticamente cansado y que quería definitivamente pasar a este mundo por el diluvio. Sin embargo, aquí algo muy importante en resaltar en la vida de Enoc es que caminó o mejor, que durante sus primeros 65 años y luego que engendró a Matusalén, posiblemente su hijo Matusalén haya sido el motor o el motivo por el cual Enoc haya comenzado a buscar del Señor. ¿Qué nos dice esto? Yo me identifico con esto porque el nacimiento de mi hijo fue lo que Dios usó para que yo empezara a llegar a sus caminos, para que empezara a caminar con Cristo, para empezar a caminar con Dios, a partir del nacimiento de mi hijo. Y me parece interesante que el nacimiento de Matusalén en la vida de Enoc, en sus primeros 65 años, no nos dice que caminaba con Dios, fue después. O sea, posiblemente el hombre era inconverso, digámoslo de esa manera. Pero el nacimiento de Matusalén para Enoc sucedió o provocó que él empezase a caminar con Dios. Mire que a veces pasan cosas de ese tipo, que Dios permite que a veces lleguen situaciones de ese tipo a los hogares para que alguien o la familia empiece a caminar con Dios. Yo me identifico, recuerde, le decía hace un momento, con ese detalle, porque cuando nació mi hijo varón en este hogar, yo empecé a caminar con el Señor hace 21 años, vamos para 22. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Después de ello dice que anduvo con Dios. Durante los siguientes 300 años anduvo con Dios y dice que engendró hijos y que engendró hijas. Dice el texto que vivió un total de 365 años, es decir, el tiempo que estuvo sobre la tierra,
pero no dice que murió. Ya hemos visto, solo dice Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es lo que nos dice el texto. Y finalizando este capítulo 5, proseguimos leyendo aquí en el versículo 27. Dice, nos encontramos ahora con otra genealogía. Es decir, aquí a partir del versículo 27 nos vamos a encontrar con la genealogía de Enoc hasta Noé. Dice el versículo 27, fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Un detalle muy interesante para observar en esta lista de nombres es que Matusalén, el hijo de Enoc, vivió más años que Adán. ¿Sí nota? Vivió muchos más años que Adán. Es decir, por eso se conoce que el más viejo de la tierra fue Matusalén. Vivió inclusive más años que Adán. Estos dos personajes, Adán y Matusalén, aquí ocuparon el periodo de tiempo que existe entre la creación y el diluvio. Estos dos personajes, Adán y Matusalén, fueron los quienes ocuparon ese periodo de espacio entre la creación y el diluvio. Qué interesante, qué interesante. Así que de acuerdo con nuestra genealogía que estamos estudiando aquí, Matusalén pudo inclusive haberle contado a Noé todo lo relacionado con la creación del mundo. ¿Sí nota? Porque Matusalén era viejo, llevaba 900 años y pudo haberse sentado con Noé a contarle detalles acerca de la creación. El nombre de Matusalén, óigame bien, el nombre de Matusalén significa enviado delante. Enviado delante. Aunque el doctor Newberry, un escritor de libros, él escribió un libro que se llama El Diluvio. Y en su libro El Diluvio ofrece la traducción a este detalle del nombre de Matusalén. El nombre de Matusalén significa enviado delante. Pero el doctor Newberry, en su libro del Diluvio, se llama así El Diluvio, él escribió, cuando esté muerto, será enviado. Cuando esté muerto, será enviado. ¿Y qué es lo que quería, qué sería lo que sería enviado? Dice, cuando esté muerto, sería enviado. ¿Y qué sería enviado? Pues el diluvio. El diluvio. Porque mientras Matusalén estuviese vivo, el diluvio no se había producido o no se podría producir. Y si examinamos una cronología de todos los patriarcas, observamos un detalle ciertamente también interesante, que el año de la muerte de Matusalén, coincide con el año que llegó el diluvio. Entonces toma relevancia lo que dice el doctor Newberry en su libro El Diluvio, cuando dice, cuando esté muerto, será enviado. Así que coinciden. ¿Por qué? Porque realmente este hecho ratifica el significado de su nombre. Cuando esté muerto, sería enviado. Cuando Matusalén muriera, sería enviado el diluvio. Es lo que está queriendo decir. ¿Por qué Matusalén? Una pregunta que nos vamos a hacer. ¿Por qué Matusalén vivió más tiempo que cualquier otra persona? Sería una pregunta interesante, es una pregunta interesante. Pues Dios le mantuvo en esa tierra para que la humanidad, posiblemente, óigame bien, ¿por qué Dios permitió que viviese tanto tiempo? Porque recuerde que es prediluviano. Estaba a punto de darse el diluvio. Y aquí miramos, ¿por qué Dios lo mantuvo tanto tiempo en la tierra a Matusalén? Bueno, posiblemente para que la humanidad supiese que Él, o Dios mismo, es paciente y misericordioso. Es como el referente para darle la oportunidad a la gente prediluviana, antes de que el diluvio llegase, de darle la oportunidad de que se arrepintieran. Mire que el apóstol Pedro habló sobre la paciencia de Dios para con los seres humanos. Mire lo que dijo el apóstol Pedro en su carta primera, en el capítulo 3, versículo 20. Él dijo el apóstol Pedro, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Sí nota? Tiene mucha relevancia que Dios haya permitido la edad extendida de Matusalén
para mostrarle a la gente que definitivamente, y lo que dice el libro del doctor que acabamos de leer aquí, en su libro El Diluvio, del doctor Newberry, cuando dice, cuando esté muerto será enviado, queriendo decir que mientras Matusalén estuviera en esta tierra, no sería enviado el diluvio. Pero entonces, ¿por qué Dios permitió que Matusalén viviera tanto tiempo? Pues dándole la oportunidad a esta humanidad, o a la humanidad de ese entonces, para que se arrepintieran antes de que llegara el diluvio. Porque lo que dice aquí en el libro del diluvio dice, cuando esté muerto será enviado. Una vez que muere Matusalén, en ese mismo año llegó el diluvio. ¿Sí nota? Entonces posiblemente esa edad extendida de Matusalén era precisamente para mostrarle a la humanidad de ese entonces que se arrepintieran, que Dios es paciente, que Dios espera que se arrepientan. Y Pedro nos deja, una vez aquí registrado en su primera carta, los detalles de esa época. Nos dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Sí nota? En los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Así que continuemos acá leyendo el resto que nos queda del capítulo 5. Leamos acá y vemos una vez más que se menciona a cada nombre, o a cada hombre mejor, perdón, y a continuación su muerte. Es decir, después vuelve a retomar de nuevo. Versículo 28 al 32 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Verso 30. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 767 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Can y a Jafet o a Jafet. Una teoría ciegamente aceptada por muchas personas, óigame bien, es que la naturaleza humana es inherente a la buena conducta y que esa buena conducta puede ser mejorada. Hoy en día se sostiene que si simplemente procuramos mejorar el medio ambiente, el ser humano, inmediatamente, mejores oportunidades, un mejor estilo de vida, el hombre podrá definitivamente perfeccionarse y mejorar. ¿Qué es lo que alega el mundo hoy? Justicia. Y la gente cree que si un mundo mejor hará corazones mejores, pero no. No es garantía de que un mundo mejor vaya a crear un mejor corazón en el ser humano. Y testimonio de eso lo tenemos en otro de los libros de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Recuerde que ya vimos en el milenio, que durante el milenio es un tiempo de paz, de justicia social, de oportunidades para todo el mundo soñado que todos esperamos. Sin embargo, después del milenio, una vez que Satanás sea suelto del abismo, va a engañar a mucha gente, y muchos que estuvieron durante ese periodo del milenio disfrutando de la buena vida que Cristo ofrece en el milenio, sencillamente se van a volver a irse con Satanás, es decir, le van a dar la espalda a Dios. Entonces es la garantía de que un mundo mejor, un buen ambiente, un medio ambiente mejor para el ser humano, un mejor estilo de vida para el ser humano, lo va a hacer mejor persona. No es garantía, no es ninguna garantía. Así que se trataría así de mejorar al ser humano desde afuera hacia adentro, con esa perspectiva, con esa ideología del ser humano de creer que un ambiente propicio para el ser humano lo haría mejor persona. Pero sería tratar de cambiarlo de afuera hacia adentro. Pero ¿qué dice Dios del hombre? ¿Qué dice el mismo Señor del hombre? ¿Cuál es el dictamen que da el mismo Dios, el mismo creador del hombre, el que lo conoce tanto? El único que nos puede conocer tan bien es el Señor, porque fue el que nos creó. Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no nos conocemos. Hoy pensamos una cosa y mañana hacemos otra. No nos conocemos. Yo llevo tantos años viviendo conmigo mismo y todavía no me conozco. Todavía no me conozco. No nos conocemos. Pero mire que nos creó, cómo nos conoce y cuál es la condición que da como dictamen nuestro creador. Dice
acerca del corazón del ser humano o de la naturaleza humana, dice el Señor que el hombre es malo por naturaleza. Génesis capítulo 6, cuando lleguemos para allá, estamos en el capítulo 5, cuando lleguemos al capítulo 6, mire el dictamen que da el mismo Señor acerca del hombre. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Para la firma, Jehová de los ejércitos. Esto no lo dijo nadie más, nadie menos, nada más y nada menos que nuestro Creador. ¿Y cómo nos dictamina el Señor? No dice que algunos. Dice, él vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que definitivamente el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente lo malo. Y más adelante, unos siglos más adelante, el apóstol Pablo, en una de sus cartas, en el capítulo 3 de Romanos, vuelve y nos lo ratifica. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Dónde queda nuestra jactancia, mi querido? ¿De qué nos queremos creer? ¿Que somos tan buenas personas? No, mi querido. El dictamen del Señor es que somos malos por naturaleza. Esa es nuestra condición. Esa es nuestra condición. Esta es la condición en que todos nos encontramos. Quiera lo creer o no lo quiera creer, como dice el apóstol Pablo en Romanos también, me encontré el texto, vea, Romanos 3 versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que esta es la evaluación que la palabra de Dios le da al ser humano. Estamos a punto de entrar ahora sí en el capítulo 6, en este capítulo 6 de Génesis, perdón. Estamos ya a puertas de entrar allí en ese capítulo 6, en el que estudiaremos acerca de la maldad de los seres humanos. Allí vamos a ver en más detalle y el anuncio de un diluvio como juicio de Dios sobre la tierra, sobre esta tierra. Así que, tarea, mi hermano querido, léase el capítulo 6, empieza a entrar en el capítulo 6 del Génesis, léalo en varias versiones, léalo una vez, léalo otra, léalo hasta que lo lea, varias veces, en varias versiones, y si Dios permite dentro de 8 días, nos encontraremos para desarrollar este capítulo 6 del Génesis. Que Dios nos ayude, mis queridos, que Dios nos ayude, porque definitivamente tenemos que entender que tenemos una naturaleza caída. Por supuesto, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, pero todavía seguimos teniendo esa naturaleza infectada por el pecado, convive con nosotros todavía. Pablo lo dijo también en su carta a los romanos, él mismo dijo, miserable de mí, que soy vendido al pecado, porque hacer el bien que quiero no puedo, sino que termino haciendo el mal que no quiero, pero gracias a Dios por Jesucristo, dice Pablo. Es a través de Cristo y por medio de Cristo que nosotros podemos mantenernos de pie delante de Dios, justificados delante de Dios. El Señor nos mira a través de la obra de Cristo, no nos mira a través de nada más. No nos mira ni a través de la plata que tenemos, ni de los carros que tenemos, ni de las casas que tenemos, ni de los títulos que tenemos, ni de los ojos verdes cariñosos que tenemos. No, nos mira a través de Cristo, mi querido. A través de Cristo, no nos mira no hay otro elemento por el cual podamos ser justificados delante de nuestro Creador, sino únicamente a través de Cristo. Así que eso nunca se nos olvide, que nunca se nos olvide, que nosotros no podemos añadir nada a nuestra salvación. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta hora de la noche, Señor. Gracias por tu palabra, hemos reflexionado, bendito Señor, Dios de la gloria, en esta genealogía de Adán, Señor, una genealogía que bien hemos visto, Padre amado, que se produce muerte, que la promesa que tú le dijiste, o mejor la advertencia que tú le diste antes de Señor, Dios de la gloria, de que ellos tomaran la decisión nefasta de caer en pecado,
Señor, tú le dijiste, el día que tomen de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día van a morir, ese día van a morir. Y desafortunadamente el hombre le creyó las mentiras al diablo. ¿Qué ve? Lo que pasa es que sabe Dios que el día que coman de ese árbol no van a morir, no van a morir. Lo que pasa es que sabe Dios que el día que sencillamente coman de ese árbol van a ser como Dios. Y qué tremendo, Señor de la gloria. Ese capítulo 5 del Génesis nos habla, Señor Dios de la gloria, de la consecuencia del pecado. Una consecuencia que se produce en muerte para los seres humanos y no estaba diseñado dentro del propósito tuyo al principio, Señor. Sin embargo, bendito Señor de la gloria, también se nos habla de la genealogía de Cristo en Mateo, como bien lo hemos mirado en esta hora, Señor. También tenemos la esperanza gloriosa porque el Génesis, o mejor el Antiguo Testamento, es nada más y nada menos que la preparación del plan de salvación para el hombre. Y en el Evangelio de Mateo, en los Evangelios, Señor de la gloria, es el cumplimiento de esa salvación, bendito Señor, en Cristo. Por eso, Señor Dios de la gloria, gracias, Señor, porque aunque la genealogía de Adán nos habla de muerte, la genealogía de Cristo nos habla de vida, y de vida en abundancia, y de vida eterna, bendito Señor. Por eso te damos gracias en esta noche, bendito Señor. Y cabría la ocasión para resaltar una pregunta. ¿En cuál de las dos genealogías nos encontramos? ¿En cuál de las dos? ¿En la genealogía de muerte o en la genealogía de vida? Señor Dios de la gloria, oro por aquellos que todavía, Señor Dios de la gloria, caminan en la genealogía de Adán, bendito Señor. Que Dios de la gloria, Padre amado, Señor, lo único que produce es muerte, una naturaleza infectada y caída y pecaminosa, Señor, que lo único que produce es muerte. Señor Dios de la gloria. Por eso, Señor, oro a ti, Dios de los cielos, para que, Señor, aquellos que todavía caminan en esa línea adámica, Señor, que se vuelvan a Cristo, que nazcan de nuevo. Espíritu Santo produce nuevo nacimiento, trae arrepentimiento y, Señor, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, de la gloria, para que haya nuevo nacimiento del linaje de Cristo, Señor, que produce vida. Señor Dios de la gloria, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor Dios de la gloria, porque tú sabías de antemano que, Señor, el designio de los pensamientos y del corazón de los seres humanos era de continuo solamente lo malo. Pero gracias, Señor, porque nos amas tanto que no nos dejaste así. Nos diste la oportunidad de enviarnos un Salvador para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias, Señor Dios de la gloria, por tomarte el trabajo no solamente de crearnos, sino por tomarte el trabajo de salvarnos, Padre amado. Hoy te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en esta hora de la noche. Gracias, bendito Señor, por lo que estás haciendo, por lo que haces y también por lo que harás. Te damos a ti toda la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito y alabado seas. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo. Entonces recuerde la tarea: leer, releer y releer Génesis capítulo 6 en varias versiones, y dentro de 8 días, si Dios lo permite, lo desarrollaremos. Muchas bendiciones, mis amados, que pasen una feliz noche, una bendecida noche, que descansen, un abracito para todos, muchas bendiciones, chao.